ASMR. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata la vida? Yo bien, por suerte, obviamente, porque la felicidad es algo que me caracteriza. Gracias a Dios, si le queremos dar una gracias a alguien religioso, porque me caracterizo por ser alguien contento, alegre, feliz. Así que nada, bien contento y feliz. No hay otro adjetivo que me llegue a representar en este momento. Lleno quizás también porque tipo comí una banda, pero abusivo lo que comí. Bueno, lo prometido es deuda. No pude configurar bien el micro, la cámara que tiene que ver el micro. No pude configurar bien la cámara, pero no importa, tipo, es lo mismo. Tipo, van a ver así un poquito más celeste, un poquito menos celeste, pero no cambia nada. Arreglé la luz molesta del micro, tipo, esto no creo que sea un rojo molesto, ¿me entendés? Entonces lo dejamos así. Bueno, ¿cómo andan? Paren, tengo un obsequio. Paren. Uy, es como una cámara de pez, paren que no lo veo. Ahí está, o sea, no es un obsequio, es como para acompañar. Qué cosa loca, ¿no? Bueno, yo sé que había dicho que iba a grabar un video de economía en la página de pestaña, en la pestaña de... Paren, lo vamos a buscar. ¿Por qué? Porque me la banco. A ver, me la voy a mandar, ¿no? Porque... YouTube, no. Para. Ay, la puta madre, estoy poniendo cualquier cosa. Que no sé escribir. Bueno. Uf, menos mal. Ahí estamos. Paren. A ver acá. Me van a ver un poquito más oscuro por 5 segundos. A la publicación no le comentaron nada. O sea, son re mala leche. Tipo, solamente me dieron like. Hijo de puta. Bueno, sin ofender, no, obviamente. Los quiero una banda. Vamos a hablar. Podríamos hablar de temas económicos porque es algo que me apasiona. Bueno, para los que no sepan, yo estoy escribiendo mi libro. O sea, llevo varios meses ya escribiendo el libro. Eh, pero bueno, no lo tengo acá porque la última copia que tenía se lo di a mi mamá para que lo lea. O sea, es como un regalo, se lo regalé a toda mi familia y después se lo di a personas particulares que yo considero eh, que tienen pensamiento crítico y que pueden llegar a elaborar una crítica buena, es una buena crítica para yo poder mejorar mi trabajo. Se los di así medio de regalito porque la verdad yo no tengo pensado sacar un beneficio monetario simplemente por una beta que es simplemente para, o sea, que es para que me hagan críticas. Tengo que dejar de decir simplemente. Bueno, entonces vamos a hablar de... Uy, perdón. Bueno, vamos a hablar de economía. Perdón, historia económica. Porque economía... Ni fu ni fa. Bueno, noticias económicas de Argentina que pasó hace una semana, 4 días, una semana. Se levantó el cepo cambiario. ¿Qué significa eso? Que vas a poder comprar dólares en bancos oficiales, digámosle, siempre y cuando puedas justificar tus ingresos. Eh, Ahora, noticias. El dólar, para los que son de afuera, el dólar hoy en día está a 1285 pesos, creo, 1230 pesos. El dólar blue, el dólar oficial creo que está en 1000 pesos. No estoy sabiendo, conociendo, estoy desconociendo el tema particularmente eh, porque me borré completamente un poco de lo que es la política económica de Argentina. Error, viste que... Ay, me acordé del video que dice error 2, error 2, error sos, error vos. Qué payaso. Bueno, sí, es mi ídolo, no lo quería decir nada más. Bueno, entonces el dólar va a oscilar entre los 1000 y 1400 pesos argentinos. O sea, era obvio que iban a ser pesos argentinos. Disculpen que me nació la tos.
hace una semana di clases sobre lo que es el por qué se acabó el modelo agroexportador en Argentina. Bien, para los que estén en cuarto año, tercer año, les va a servir una banda esto. Para los que estén más avanzados, bueno, perdón, se les acabó el tiempo. Ah, en quinto año también creo que en geografía ven todo lo que es economía, el mapa económico de Argentina. Entonces ves que en Mendoza el vino, en el sur el petróleo y etcétera, etcétera, etcétera. Qué fiaca. Bueno, pero lo prometido es deuda y yo lo prometí, así que... ¡Ay, qué sueño! Bueno, la deuda en contabilidad es un pasivo, digamos. O sea, cuando prometes algo, estás adquiriendo un pasivo. Promesa de pago. Pagaré. Uy, paren, que quito ya lo de vibrar, porque si no estoy cagado. Paren. Porque si no, uy, me van a cagar el video. Bueno, ya veo que me empiezan a mencionar pa, así, todo re denso. Nada, ¿qué le iba a contar? Ah, sí, bueno, el modelo agroexportador. Voy a explicarlo eso, porque tengo ganas de explicarlo así abiertamente. Y de paso iba a hacer esta gotita, pero ves que es como cámara de pez. No, ojo de pez, viste como que acá es más raro que acá. Acá es más raro que acá, acá es más raro que acá. Bueno, está bueno saberlo porque es raro, viste. Bueno, y así cuando se instaura el modelo agroexportador en Argentina, oficialmente, digámosle, porque uno podría decir que agroexportador fue toda la historia argentina desde 1820, cuando se fabricaban cueros y se exportaban mediante el puerto de Buenos Aires a Europa, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, oficialmente, o sea, según cualquier libro de historia que vos leas, a no ser que sea uno medio radical, extremista, o raro, muy raro, viste, así cuando vos decís raro, bueno, raro, eh, te van a decir que la época de Argentina del modelo agroexportador fue de 1890 aproximadamente a 1930. ¿Por qué? Porque es así, en 1890, ¿quién estaba de presidente? Selman, no. 1890, no, para yo porque lo desconozco, esto fuera de joda. 1890, qué página. Uy, no puedo decir malas palabras, disculpen. 1890, presidente argentino. Mire, Juárez Selman, bueno, cuando estaba Juárez Selman, bien, llegaron, o sea, estaba instaurada la que es lo que son las líneas ferroviarias, obviamente no con la misma capacidad de ahora, porque eso se fue con el tiempo, se fue mejorando, pero básicamente lo que hacían era concentrar la exportación a Buenos Aires. Entonces vos si te tomas un tren de los viejos, de esa época, todas las líneas desembocan en Buenos Aires. Córdoba, o sea, va una de Jujuy que pasa por no sé, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires, ¿me entiendes? Pero es ese caminito todo hasta Buenos Aires. Es como un río, ¿viste? Como un río que desemboca en un lago. Bueno, en ese momento la materia prima era lo más importante, digamos, lo que... Claro, yo le iba a decir insumos, pero los insumos no son insumos, pero bueno, se entiende. La materia prima era como un insumo para poder fabricar diferentes cosas. Entonces en ese entonces era re importante. Después, en la Primera Guerra Mundial y además diferentes crisis sociales, o sea, disminuyó el valor y la demanda, digamos, de tales ofertas, de tales materiales primos. ¿Qué crisis? O sea, dicho de otra forma. Bueno, paren, resumido rápido. 1890 se creó porque era el mercado de la época. 1920 más o menos cayó y en 1930 se derrumbó completamente. ¿Por qué en 1930 se derrumbó? Por la caída de Wall Street, ¿okay? La Gran Depresión, o como le quieras llamar, que si bien pasó en el 29, obviamente no es instantáneamente, no, o sea, no es instantáneo la caída de un modelo económico. Tiene que fracasar para que se caiga. ¿Okay? Y cuando fracasa, cuando a través del tiempo no se adapta. Entonces es así. Se creó en 1890. Perfecto. Todo esto rápido, ¿no? ¿Qué pasó en 1890 aparte? La creación de la Unión Cívica Radical.
¿Por qué? Porque en 1890 estaba gobernando un partido libertario, que más que depende del libro de historia que vos quieras admitir. ¿Por qué? Porque era un modelo liberal mal aplicado. Bien, era el famoso liberalismo mal aplicado, donde más que liberalismo parecía conservadurismo y donde el poder recaía sobre los terratenientes y los oligarcas. ¿Qué quiere decir esto? Que era un estado, ok, en 1890 era un estado que le hacía favores a los amigos, ¿viste? El famoso verso que hay un día que es, Javier Milei, le estás haciendo la vida fácil a los empresarios, a tus amiguitos, ponele. Eso pasaba en ese entonces. Al igual que la extorsión por los votos y etcétera, etcétera, que después en cuando fue en 1914 me parece que con la ley 40, Sáenz Roque Peña se instaló el voto secreto y etcétera. Antes era voto cantado. Bueno, entonces así. En 1890 estaba el liberalismo mal aplicado, que básicamente fue corrompido por el clientelismo y una corrupción a base de favorecer a ciertas personas. Entonces se subastaban terrenos, qué sé yo, y los terratenientes lo compraban todos. Entonces el poder recaía sobre unos pocos. El poder, digamos, sí, el poder territorial, etcétera, recaía sobre unos pocos. Y era todo a favor del Estado. O sea, era gracias al Estado el poder recaía sobre unos pocos. Eso se cansó y nació la primera disputa, quitando el hecho de los unitarios y los federales. Y una vez ya habiendo construido la Argentina tal como es hoy en día, eso construyó la primera batalla social donde o estabas a favor de ese modelo o te ibas a uno más tipo de intervención estatal y etcétera, que es lo que termina siendo el siguiente gobierno con la Unión Cívica Radical un poquito, porque eso también fue como una marca hacia lo que es la historia argentina, pero para mí es un paso importante. Bueno, entonces bueno, quitemos la parte de, porque estamos hablando de economía, bien, pero también sí podemos mencionar una de las cosas buenas de Sáenz Roque Peña, de Roque Peña, como le quieras llamar, Sáenz Roca, Roque, Roque, es Roque, no, Roca no es Roca, Roque Sáenz Peña. Bueno, de las cosas importantes es la implementación del voto obligatorio, seguro, y etcétera, etcétera. O sea, voto, como era, voto de la sala oscura, o sea, voto incógnito, y eso. Pero bueno, entonces, esa fecha, bien, 1914, 1920. Disculpen, perdón. En 1914 1918 tuvo la Primera Guerra Mundial, estamos todos de acuerdo, donde las naciones perdieron un montón de plata. Entonces ahí ya fue el primer golpe de la economía. ¿Por qué? Porque uno que va a hacer, le va a comprar, ¿qué vas a priorizar en una guerra? ¿Comprar manzanas o comprar balas? Y comprar balas, obviamente. Entonces la demanda cayó. Eh, Así que cuando cae la demanda y hay mucha oferta para la poca demanda, el precio baja. ¿O qué precio baja? ¿Para qué? Para que haya más demanda. O sea, es simplemente equilibrio de mercado. De un mercado perfecto, obviamente. En realidad, yo eso todavía no lo vi tan centrado, pero me parece que no es necesariamente un equilibrio de mercado perfecto. Pero es así, cuando hay un exceso de oferta, el precio baja. ¿Para qué? Para que se encuentre con la demanda y pueda funcionar, digamos, la lógica económica de ese producto, de ese bien o de ese mercado. Cuando hay exceso de demanda, el precio, cuando hay exceso de demanda, el precio sube para poder encontrarse con la oferta. Y eso es la ley de la oferta y la demanda, ni más ni menos. Bueno, contexto global, o sea, fue meramente contexto global la caída del mercado de las materias primas y sí, de la materia prima, digamos materia prima porque era pelotudeces. Caída de mercado debido a Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, caída de imperios. O sea,
se cayeron. El imperio alemán, el imperio austrohúngaro, creo que también. El imperio turco, el imperio ruso, que después pasó a ser la URSS. No, es muy interesante esa época. El reino de Italia, etcétera, etcétera. No, el reino de Italia fue en esa época también, no sé. Bueno, o fue en... Sí, fue en esa época me parece. O fue en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, desconozco. Sepan, discúlpame porque tampoco tengo así todo anotado. Ahí fue la primera caída. ¿Viste cómo ahora le pasó a Venezuela que... Ahora no, pero hace un par de años le pasó a Venezuela que como su mercado es plenamente dependiente del petróleo. Bueno, acá en Argentina lo era de los productos agropecuarios. Cuando el precio de ese mercado baje, cae, la economía se desestabiliza y entonces empiezas a vender menos, tenés que empezar a vender más barato, perdés costo y empiezas a gastar o tenés dos chances, o gastar reservas o pedir un préstamo. Pedir un préstamo es complicado porque a quién le pedís el préstamo. Y entonces, bueno, quemaba reservas. A todo esto en 1890 también hubo así una crisis media económica. Fue una crisis económica social acá en Argentina, pero bueno, eso después lo vemos. Porque es muy complejo el tema. Y ya el golpe que quebró todo fue la caída del mercado de Wall Street. Que obvio, obvio en Argentina pegó, como pegó en todas las partes del mundo. Y sobre que ya estábamos hechos bosta económicamente debido a la caída de la demanda de las materias primas. Nos hizo pelota. Nos hizo pelota. Entonces ahí pasamos a otro modelo económico. Que me parece a mí el modelo agroexportador. Me parece un modelo de muy tercer mundo. Ok. Muy tercer mundo. Un modelo que para Argentina, en ese momento histórico, no me parece la mejor opción. Obviamente hay que ver cuáles eran las opciones. Pero no sé, o sea, todo el mundo se estaba industrializando. Y Argentina no, como que pasó a ser un país obsoleto. Y más, bueno, por eso en 18... Ya me estoy yendo de más, bueno, pero por eso en 1990, 1980, Brasil no gana la pujeada de las grandes empresas. Y todas las empresas que estaban acá se fueron a Brasil. Y perdimos un montón de empleo y también fue una crisis jodida. Así que, bueno, ese es el tema para el próximo video. Crisis de 1990. Como le decimos, salida de las grandes empresas. O la emigración de las grandes empresas. Eso así lo vamos a poner. La emigración a Brasil de las grandes empresas. No, la salida de las grandes empresas rumbo a Brasil. No sé cómo la vamos a poner, pero bueno, va a hablar de eso. Y se lo voy a presentar con datos si quieren. Si no, es que es medio aburrido para mí con datos, ¿viste? Prefiero hacer un relatito más copado que trate el tema y podamos así dialogar de tiki tiki, tiki tiki y ya está. Entonces, para resumir, esto hablamos de 1890 a 1930, Argentina. Rápido, muy rápido obviamente, porque pasaron cosas en el medio. Que, bueno, y en 1930, el primer golpe a la patria, o sea, el primer golpe militar que fue encabezado por Uriburu, que para mí fue de los militares el más prendito foco. Después también tuviste a Aramburu, ¿viste? Pero Uriburu, Uriburu sabía que hacía, más o menos. También tenía gente inteligente al lado, ¿viste? Pero bueno, tema para otro video. Bueno, después de Uriburu y qué sé yo, y toda la movida militar. Después asume Perón, porque Perón era un milico más. Así que es parte muy importante de lo que es la historia argentina. Para que está el perro ladrando y me voy a querer matar si me jode el video. Así que nada. Chao, 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 chao.